Las enseñanzas de Don Juan, Ah, del wow. autor Carlos Castañeda, publicado en el 1967, ¿puede ser? Yo tengo 68, pero 68 será. bien. ¿Y Carlos Castaneda, el que tenía un culto, puede ser? Sí, algo Sí. similar a un culto o apuntando ahí. Seguidores muy devotos aun cuando eh, el tipo cayó en desgracia porque empezó a saltar la ficha de que todo era patrañas lo que escribía y él presentaba como estudios antropológicos. Entiendo. Bueno, hablando de eso, vos ves esto y tenés datos duros que dicen que esto fue falso. O sea, esto se presenta como verdadero. Sí, estamos ante un libro que se presenta como verdadero. Las supuestas Sí. enseñanzas de Don Juan son eh, un recuento escrito de encuentros entre Carlos Castañeda, supuesto antropólogo, o más bien, bueno, sí, lo fue, con una persona de una tribu, si no me equivoco, con el nombre Shaki, Ajá, sí. con el cual empieza a comprender o estudiar el uso de las drogas como el peyote Ujú. y otras varias, ¿no? Que van Sí, describiendo a lo largo del libro. supuestamente el escritor consumió todas estas drogas y escribió acerca de sus reacciones ante ellas y las interpretaciones de Don Juan ante sus Claro, efectos. en un pos de querer entender cómo funciona la susodicha brujería de esta tribu, o particularmente lo que sabe Don Juan, que le permite hablar con entidades sobrenaturales que representan al mezcal y a otros varios yuyos y sustancias, mientras es guiado por Juan, Don Juan, en la búsqueda, ¿no?, de conocimiento, entendimiento y lograr vencer los males que le aquejan en su búsqueda de conocimiento. Bien, entiendo. Yo elegí pararme desde el punto de vista de creer que todo esto realmente le pasó a este muchacho, como para, de alguna manera, discutir con vos. Pero bueno, vos, como digo, tenés datos duros que certifican que esto es falso. Particularmente, por ejemplo, de que las fechas que dio Carlos Castañeda para esos recuentos son imposibles porque en momentos en los que él supuestamente estaba, no en estas largas jornadas con Don Juan, estaba en realidad enseñando, dando clases en una universidad. Bien, mira vos, no lo tenía ese último dato para nada, pero espero con ansias todas estas trompadas que le vas a pegar al libro. No, no, porque no le hace falta ningún sabor, ni, no le hace falta ningún ataque externo al libro para hacerlo mierda. Ok, bueno, me gustan los internos y me van a gustar los externos también. Así ¿Pasas a que estilo? arrancamos con estilo. Y a dibujar también. Y dibujar también. ¿Sabes qué? Mira, quiero discutir la idea del dibujo con vos, así estamos en sintonía. ¿Cómo no? Yo lo que voy a dibujar no es una escena del libro. Y dice, al pie de un peñasco, vi a un hombre sentado en el suelo. Con lo cual, ¿no?, la escena tendríamos a esta persona sentada en el suelo y detrás suyo, o al costado suyo, o alrededor suyo, se ve inmensa, ¿no?, esta Bien, forma rocosa. Eso es lo que sí, estaremos entendiendo. Ok, hasta ahí vamos. perfecto, perfecto. No, no, para tener idea. ¿Y estilo? A mí me parece que la verdad que Carlos Castañeda no es un buen escritor. Eh, la verdad que para ser un libro que habla o describe o menciona lo que sería el uso de psicodélicos, ¿no? De sí, o sea, de drogas de varias índoles que van descubriendo. Algunas que desconozco a cuáles se están refiriendo más allá del peyote, por los nombres que utiliza, que no estoy seguro a qué se Ujú. están haciendo referencia, porque hay cosas, qué sé yo. En el momento, por ejemplo, hablan de la hierba del diablo, Sí, el ¿no? humito del diablo. Pero que es básicamente como una, qué sé yo. Una mezcla de distintas hierbas. Sí, pero eso en sí es una hierba que puede ser, sí, letal, pero digamos, no la reconozco yo como ninguna sustancia particular o que se prepare ninguna sustancia particular. En fin. Mm. Eh, para tener, digamos, estos componentes, ¿no?, que a uno lo llevaría por ahí más a ocurrencias extrañas y bizarras, el recuento, tal vez podríamos reconocerle o decir un recuento que está intentando ser, no una investigación antropológica, termina siendo algo bastante aburrido, algo que simplemente no,
no indaga de ninguna manera interesante en los varios paisajes o situaciones que van atravesando los personajes, o particularmente no lo que sería Carlos Castañeda. Este, que simplemente es como que describe las situaciones y dice pasó esto y luego hizo esto y así se da. No, en ningún momento nos meten en una narrativa interesante, en una narrativa que nos atrape con las imágenes, entonces me parece que ahí ya estamos, no, eh, qué sé yo, cayendo en un pecado enorme, porque lo que debería hacer esto es provocar la imaginación, qué sé yo, no permitirnos ir más allá, y me parece a mí que está completamente eh, falto, completamente perdido realmente en estos elementos. Y además me parece que sufre constantemente de haber escrito personajes que son poco interesantes, personajes que son como bastante repulsivos. Don Juan es como un personaje, está constantemente no pateando por así decirlo, al, Aprendiz. a su aprendiz y le dice, Ujú. pero ¿cómo que no sabes? Si pero vos lo viste y estabas ahí, entonces lo deberías haber entendido, entonces... Ah, no, yo no te puedo decir nada más que eso. Y no me hace querer seguir, ¿no? Sus interacciones, no me hace querer saber más de lo que estaban haciendo, no me hace querer entender qué secretos puede tener, porque constantemente se me hace repulsivo como personaje, ¿no? Más allá de cualquier sabiduría que tiene, ¿no? Todo está embebido de un misticismo falso para mí. eh, y que por ende no atrapa de ninguna manera y sobrecarga el texto, ¿no? Lo que tiene con estas actitudes por ahí de los personajes y la manera en la que se van describiendo las situaciones recae muchas veces en la repetición, de decir algo. Tipo, Carlos Castañeda le pregunta algo a Don Juan porque quiere saber dentro de su, comillas, investigación, y Don Juan le Sí, responde, no, esto es así, y le vuelve a sí, sí, sí. repetir, y le vuelve a decir lo mismo a Don Juan. Y Ujú. así todo un párrafo, porque Carlos Castañeda no sabe entender ya con un personaje que Sí, supuestamente pasó años. y el lector ya sabía que Castaneda, que Don Juan le iba a decirlo, no, no te voy a explicar. Entonces Sí. como que se Ujú. volvía triplemente aburrido. Sí, y así también las descripciones de las cosas comunes en vez de nuevo, como cae en este juego de decir, ah, bueno, pero mira que esto es una descripción o una investigación antropológica, entonces, qué sé yo, te tengo que explicar todo lo que pasó para que entiendas los rituales o para que estén los datos o lo que sea. Y, y nada, es súper denso porque agarra y te dice, bueno, Carlos Castañeda hizo esto, la gente alrededor hizo esto, y después pasó esto. Y vos podrías sintetizar todas esas frases en algo mucho más corto y llegar, ¿no?, a las partes importantes del libro, o las partes en las que empieza a describir, qué sé yo, cómo es lo que sucedió, porque muchas veces, además, tiene otros problemas que vamos a seguir en el desarrollo de la historia que me revientan muchísimo de cómo describe a las situaciones Castañeda. Eh, pero bueno, no lo quiero seguir extendiendo porque encima como me voy a ir y voy a caer solamente en describir acá ya todos los problemas que tuve con el libro y la manera en la Ujú. que esparcía la Sí, información. avisaste que ibas a ponerte un poco redundante, así que ya Sí, estás permitido. pero bueno, voy a vos y tu visión del estilo de este libro. Bien, mi visión de este libro, del estilo en realidad, el estilo me pareció innecesariamente frío y distante, porque yo de alguna manera entiendo que el escritor Castaneda buscaba darle aires científicos, porque todo esto es o pretende ser, como dijimos, un postulado científico, una tesis, una ponencia o lo que sea. Ujú. Entonces, aún tomándolo como algo verídico, que es la postura que yo tomo, creo que pudo haberle aportado miles de detalles a las experiencias. Yo creo que se centró muchísimo en la parte física, ¿no? En lo que él físicamente sintió, percibió bajo los efectos de las distintas drogas, como si tuviera plena conciencia y atención únicamente de su propio cuerpo bajo todos estos efectos. Este, que analizo esta parte porque, por lo menos a mí, la única parte del libro que me hacía sentarme bien y leer con atención eran las partes del efecto de las drogas. Todo lo demás me parecía totalmente olvidable y prescindible, y si pudiera borrar todo lo demás y dejar solamente eso y ir directamente al grano, lo hubiera hecho, salvo porque sabía que iba a tener que hablar de todo, así que no lo hubiera hecho. Bueno, sigo. Creo que otro tipo de colores, de descripciones, de detalles, le hubieran sumado muchísimo a sus ya muy coloridas experiencias y anécdotas, porque eran anécdotas
misteriosas para nosotros, supuestamente con drogas totalmente misteriosas y míticas de alguna manera para nosotros. Sobre todo porque son drogas de esta tierra. Seguramente en otras tierras habrá otras drogas, pero son drogas de alguna manera enraizadas con Sudamérica, con Latinoamérica en este caso, con Centroamérica quizás. Bueno, después de la parte experimental de la que estoy hablando, viene una parte totalmente analítica de las experiencias. Los dos estuvimos de acuerdo en prescindir esa parte porque yo por lo menos leí un par de páginas y es totalmente aburrido. Son categorías de análisis tras otras categorías de análisis, explicaciones de por qué tomó dichas categorías de análisis, separaba todo en distintos tópicos muy arbitrarios y todo era recontra discutible y parecía prefabricado, como si solamente habría analizado de todo el texto, de todas las experiencias, lo que a él le convenía para llegar a ciertas conclusiones, que ya tenía las conclusiones desde antes. Entonces, y todas las demás experiencias supuestamente vividas no las volcó al análisis porque quizás hubieran contradicho sus propias conclusiones que yo, insisto, ya las tenía de antemano. Bueno, esa parte del libro ambos elegimos no debatirla básicamente porque no valía la pena leerla. Básicamente no hubo nada que me gustara del estilo del escritor o que Creo, me disculpa, empujara al... hay que Sí, recalcar que no todas las versiones del libro tienen esa parte además. exactamente, sí. Hay algunas versiones que no la tienen, bien dicho. Este, de nuevo, no hubo nada del estilo de este tipo que a mí me dijera, voy a leer otra cosa que haya escrito, aunque no tenga que ver con drogas, aunque sí tenga que ver con drogas, pero de otros lados. No hubo nada que me diga, quiero seguir leyendo a Castaneda porque me gustó con su estilo. Ya veremos las otras cosas. Y tampoco es que hubo grandes torpezas o que era ilegible o que era, no sé, era de alguna manera llevadero, era absolutamente aburrido, pero era un libro de cualquier escritor amateur y que uno no terminaba de creer en lo que estaba contando porque tenía pretensiones de científico. Creo que ese fue el gran problema. Pero bueno, de nuevo, siempre se espera un poco más de vuelo poético. Y vamos con la legibilidad. Hmm. ¿Vos sabés qué quiero decir? Que, aunque también me parece que es un buen momento para esto de la legibilidad. eh, a ver, qué sé yo, ¿qué se puede decir del libro? Más que está bien, cumple su función, se deja leer, genial. Pero la posta es que a mí me costó muchísimo leerlo y prestarle atención. Porque tenía esto que decíamos en el estilo de que termina pareciendo más como un caso clínico en el que se siguen una serie de pasos que, qué sé yo, al lector por ahí intentarían eh, vislumbrarlo o algo por el estilo, ¿no? Deslumbrarlo, vislumbrarlo, no Sí, sé. deslumbrado, está bien. Deslumbrarlo, no, o sea, que intentarían realmente agarrar a una persona y mostrarle algo completamente desconocido y demás, pero si ese fue el caso en su momento y no hay por esto funcionar, me parece que ha envejecido muy mal el libro. Eh, y el peor caso, o sea, lo peor que comete en este caso para la legibilidad es que es súper lento y engorroso llegar a elementos que sean de importancia en el libro. No Ujú. necesariamente significa que esté mal explicado y demás, pero sí, como decía, me parece que este libro le hubiese hecho falta una buena edición de alguien que dijera, bueno, pará, vamos a cambiar acá y acá y acá, esto vamos a cortarlo, vamos a sacar todos estos elementos, pero también la verdad que si lo hubiesen hecho, te hubiese quedado con un libro de, no sé, 20 páginas. Sí. Porque la mayoría es sencillamente estar ahí piloteándole diciendo, bueno, y ahora pasó esto, y unos días después pasó esto, pasaron 6 meses y le volví a preguntar sobre esto que no me quería contestar, me dijo que todavía no me lo quiere contestar. Eh, entonces para mí se vuelve en una manera la legibilidad, ¿no? Tenés que atravesar tantos elementos del libro para que se vuelva interesante bueno, qué sé yo. La verdad que quiero hacerle mención acá también. No es un libro en el que le vayas a perder el hilo, porque la verdad que el hilo ya de por sí es bastante tuene, pero básicamente es un tipo se junta con una persona y cada tanto se va drogando y vemos qué pasa cuando está drogado. Pero Ujú. inclusive, eh, la verdad que debería haberlo dicho en el estilo eh, de estas alucinaciones que sufre y demás, simplemente son cosas como, empecé a volar, o de repente veía la noche, y nada que sea, a mi parecer, ¿no? Como interesante em, para el lector. Nada que realmente se vuelva em, como digno de tu atención. Simplemente estás ahí, pasan un par de cosas que deberíamos describir como fantasiosas y listo. Ya ahí se termina. Así que, bueno, lamento haberme extendido en la agilidad en esto, pero qué sé yo.
Quería agregar más advertencias sobre lo difícil que es atravesar las páginas de este libro. Voy a vos. Bien, primero no te disculpes porque es tu canal, así que extendete todo lo que quieras. Esa. Legibilidad, y en mi opinión, este libro no fue tan fácil de leer como otros libros que hemos leído para el canal. Acá sí hubo un mínimo conocimiento científico, y en este caso botánico, con la pretensión que ya mencioné, fría y científica, de la que hablé en estilo. El escritor se empeñaba en nombrar a ciertas hierbas o plantas con sus nombres científicos, siendo que podía utilizar sus apodos o sus nombres más usuales, y más fáciles de recordar y aprender. Por ejemplo, lo que era mezcal, lo que era, no sé, lo que dijiste vos, hierba del diablo. Había unas 5 o 6 tipos de plantas distintas que él primero las presentaba con nombre científico y apodo, y después cada tanto usaba el nombre científico y cada tanto el apodo. Pero cada vez que usaba el nombre científico yo ya no me acordaba a qué se refería, no sé vos. Pero ya había recontra perdido el hilo. O sea, nombrala siempre con el apodo, hermano. Más o menos le seguía el hilo de lo que estaba hablando, pero también no te voy a decir que le estuve prestando 100% de atención, ¿Te así que entiendo? si Sí, en algún sí. momento me perdí algo, fue como, bueno, está bien. Sí, no te presté nada. No, quizás el mambo, el efecto que le provocaba, o la lectura de Don Juan por ahí te ayudaba en contexto a saber de qué droga se refería, pero bueno, no así la forma de escribirlo, que es la legibilidad, así que ahí tuve un problema marcado. Quizás sea mi problema de memoria, que lo tengo y es cada vez más grave, y quizás esté pecando de hablar también por la parte más analítica, porque también ahí se volvió totalmente un problema la parte analítica, porque ya abandonó completamente la parte narrativa. Entonces era todo mucho más científico, y ahí totalmente ya no había ningún apodo para ninguna planta, eran todos los nombres propios de la planta, que eran 4 o 5 nombres en latino, y no había forma de seguirle el hilo. Pero bueno, cuando se ponía a recabar experiencias o a comparar los efectos de una droga con los de otra, solía usar los nombres científicos una y otra vez, y yo este, tenía que recurrir a esto que odio tanto de ir leyendo, que te lo nombré en un par de libros, sobre todo extranjeros o de países con lenguajes muy distintos al nuestro. Entonces yo los nombres directamente no los leía, sino que salteaba la parte del nombre, y seguía leyendo, ¿se entiende? Y eso odio hacerlo, pero cuando la parte del nombre es difícil de leer y no me significa nada, la salteo. No me gusta hacerlo, pero lo hago. Y yo ya, o sea, lo pongo como un defecto mío, pero hace a la legibilidad en mi caso. No Más allá entiendo. de eso, me pareció bastante básico, sin demasiados tecnicismos, ni nada por el estilo. Perfectamente se puede leer y entender todas las experiencias que supuestamente fue pasando este antropólogo de la mano de su amigo Don Juan. Ujú. Pero bueno, quería marcar esos pequeños problemitas y contame algo del desarrollo. Bueno, el desarrollo te diría, ¿no? De esta historia o investigación, me parece de lo peor que puede tener este libro, considerando que yo obviamente te estoy diciendo, che, esto no es una investigación antropológica acá real, acá no estamos hablando con ninguna persona que pertenezca realmente a la tribu yaqui, no es una persona que existe, sino que son todos los desvaríos de un tipo que agarró, se empezó a drogar y dijo, ¿sabes qué? Con esto podríamos hacer un libro. O por ahí conocí a alguien en una noche sola, le habló de algunos mambos y ahí se quedó. No, bueno. El libro constantemente hace, ¿no? Este viaje o esta búsqueda de lo místico que puede encontrar en el consumo de estas drogas, ¿no? En una época en la que claramente eh, se está volviendo, ¿no? Como un caballito de batalla cultural, ¿no? Porque Ujú. estamos hablando de la época de la revolución cultural. No. La época, digamos, el apogeo del movimiento hippie, ¿no? Del uso de los estupefacientes, donde saltaron a la luz, ¿no? O sea, se volvieron como más de conocimiento público, y todo ese tipo de cosas. Este, entiendo a dónde va, perfecto, o sea, que por ahí qué querés obtener de este libro, ¿no? Empezar a vislumbrar, sí, está bien, ponele, los, todos estos secretos, ¿no? De este mundo oculto de las drogas. Pero a mí no me parece suficiente para sostener el libro porque constantemente estamos, ¿no? Siguiendo esta búsqueda mística de Carlos Castañeda, eh, a través de la persona que es su maestro, ¿no? Como lo sería Don Juan. Pero si vos desde el primer momento no te crees el libro, lo que te queda es un libro en el que tenés que estar luchando constantemente para encontrar algo que pase interesante, más allá de decir, este tipo se drogó. Y pasaron tantos días que estuvo drogado. Y después habló con su maestro y su maestro le dijo, a ver, contame, ¿cómo te drogaste? ¿Qué viste? Y él le dice, no sé, o sí, pasó esto. Y el maestro dice, loco, chabón, sos un iluminado, es increíble lo bien que te drogaste. No.
O sea, como Sí, planteando sí. además que Carlos Castañeda como un extranjero, que es entre lo que podría ser esta, ¿no? Los supuestos recuentos o experiencias de un grupo, de una tribu, eh, y demás, encima es un iluminado, porque lo ven y dicen, no, flaco, es Claro. increíble, Mezcalito te habló, sos el elegido, nadie más Ah, antes. hay algo de eh, Pocahontas. claro, nunca antes había estado tan en contacto con esto que son nuestras tradiciones ancestrales, ¿no? Carlos Castañeda es el elegido que viene de afuera y nadie puede creer lo capo que es. Y te lo cuenta él. Y te lo cuenta él. Entonces tenés que estar aguantando todos estos detalles de su recuento con un tipo que es antipático, como él es un maestro, que le dice, no, no, ya te vas a enterar. Vas a saber cuando puedas saber, ¿no? Con una de las peores maneras de explicarle algo a alguien, ¿no? De repente dice, ah, no, hiciste esto que estaba mal y vos lo debería haber sentido para no, y ahora corre peligro tu vida y qué sé yo. Idas y vueltas, ¿no? De jodita mística, que aburren por completo, que no van a ningún lado interesante. Excepto, te puedo decir, el último capítulo se me hizo interesante. ¿Por qué? Carlos Castañeda está en peligro porque alguien parece que está intentando realizar brujerías en contra de él. Y Sí. hablan un poco de cómo es defenderse contra todo esto y finalmente él se lo pone a prueba y termina, ¿no? Como analizando a la entidad que lo ataca y logrando defenderse. Eso me parece interesante porque entra un poco en juego el desarrollo de los personajes, cómo se venían relacionando. Carlos Castañeda se logra defender gracias a que reconoce a la persona que le estaba queriendo engañar, ¿no? Disfrazada con la Mm. imagen de Don Juan, como eh, Sí, como que no es eso, Don Juan. como un, sí, un engaño, no un truco, una hechicería. Entonces ahí me parece que se vuelve levemente interesante porque pasa algo realmente en la historia más que Carlos Castañeda espera, va, se droga, le hace muchas preguntas a Don Juan, vuelve a pasar tiempo, hacen un montón de cosas que sin sentido para mí, más porque ya no me creo toda esta magia que están haciendo, ¿no? A mí no me permite el texto entrar en este mundo que me plantean con todos estos hechizos, así que, ¿no? Después tenemos, qué sé yo, lagartijas con la boca cocida. Perfecto, qué sé yo. Tenemos un grano de maíz que puede matar gente. Perfecto. Tenemos que hay plantas que eh, las tienen que plantar en cierto momento y no puede tocar el suelo porque se van a querer escapar y eso va a imposibilitar la magia. Aburridísimo. No me interesa nada de esto. El texto no me lleva a un punto en el que yo realmente pueda entender estas significancias. Porque aunque sea ponele, ¿no? Si, qué sé yo no participo en esta creencia, ¿no? Pero si al menos a mí me llevas a entender, ¿no? Que hay una estructura de esta creencia y que tiene que ver con alguna creencia de la tribu particular. Pero yo lo único que tengo son dos tipos hablando y dicen, sí, las cosas pasan así. Y ya está. Y no tiene ningún significado no para la historia. No es importante para lo que pasa en el libro. Que está bien, entiendo, eh, es un estudio antropológico. Pero no me creo que es un estudio antropológico y no me creo que es una ficción. O mejor dicho, me creo que es una ficción, pero no es una ficción que yo jamás volvería a agarrar este libro y diría, voy a leer esto porque lo disfruto. Porque la verdad que termino encontrando cosas que a mí me ayudan, me hacen imaginar mundos que nunca te podría haber visitado sin conocer este libro y lo que recuenta. Ujú. No parece Léase, ser el caso. fue un bodrio. Y con algo que tengo que reconocer que me gusta ver, ¿no? En el sentido, me gustan las películas en las que suelen estar involucradas las drogas o hay escenas que tienen que ver con las drogas. Porque realmente no te presentan una serie de situaciones en las que realmente los personajes están como muy en otro tono, están en su propio mundo. Y siempre me resultan súper interesantes, me parece que se hacen con mucho ingenio, ¿no? O películas que ya mismo tratan sobre esto, como Requiem para un sueño, por ejemplo. Ujú. O la única escena que a mí me gustó de El Lobo de Wall Street, que es cuando él está... ¿La viste vos? Sí, pero no me acuerdo tan detalladamente Bueno, una escena a en lo la que te que él vas a tiene que referir. conducir después de haber consumido drogas y en su Ah, mente sí, había sí, sí, conducido de una sí, manera sí, sí, espectacular sí. y cuando volvemos a la imagen real, he hecho pilota Sí, todo, sí, ¿no? tal Eso fue cual. el único punto que me entretuvo de la historia porque me pareció genuinamente gracioso y estuvo como bien contrastado, ¿no? Ese tipo de cosas quiero, espero, a que haya algún tipo de exploración que no sea tan seco como esto de decir, bueno, ahora pasó esto y créete que pasó esto, ¿no? Este, y ya está. Así que para mí, ¿no? Terminó sintiéndose como un esfuerzo tener que leer el libro. Y yo nunca jamás quiero leer un libro que sea un esfuerzo leerlo. Sí, entiendo. Y sonó, sí, me pasó lo mismo en eso de esfuerzo.
Fue una buena palabra la que usaste. Bueno, voy a vos. Muy bien, en desarrollo primero estoy de acuerdo con vos. Como ya adelanté en estilo, me hubiera gustado, hablando de desarrollo, encontrarme con muchos más detalles, aunque sea muchos caminos no recorridos. Fueron muy pocas las veces en las que Castaneda nos contaba algo paralelo a sus experiencias. Todo lo contrario, en general, era específicamente cada encuentro con Don Juan, la llegada rápido, la experiencia que tenían, la despedida, y por ahí pasaban 6 meses entre encuentro y encuentro, y de ahí no nos llegaba ningún dato extra, algo que acompañe a la construcción que uno pudiera hacerse de los personajes, de sus vidas, de sus otros intereses, de su relación, porque de última también es lindo explorar la relación de dos tipos, de gurú-aprendiz, pero paralelamente al concepto que uno está brindando y el otro está incorporando, ¿no? Lo otro, el respeto, Ujú. el concepto que tiene uno del otro y cómo eso se va transformando, no sé, había líneas para seguir y acá no sé, no, nunca estuvo. Yo entiendo, como ya lo dije, que esto suponía ser un frío postulado científico, entonces no había mucho lugar para sensaciones. Pero quizá debería haber habido un libro paralelo, una historia paralela con estos datos de color. Eh, Casi cada una de las experiencias dejaba la oportunidad de ahondar un poco en una o más de una historia que no se continuaba, se perdía para pasar a la siguiente experiencia, quizá varios meses después, y ya con otros intereses, con otras preocupaciones, con otro contexto en la vida de cada uno de los dos. Entonces, no te da pie a encariñarte, si me dejas usar el término. No Ujú. me gustaba, como dijiste vos también, lo cerrado que es Don Juan, dando hiper a cuentagotas cada gramo de su sabiduría, entre comillas. Toda esta mística, esta solemnidad primero, no me parece que haya pegado demasiado bien con el personaje, porque también lo pintaban humilde, lo pintaban bonachón, lo pintaban simple. Este, bueno, entonces toda esa simpleza, toda esa bonanza que tenía Don Juan no pegaba con la forma tan recia de enseñarle al pibe que vos te vas a morir y el pibe, o sea, de nuevo, parándonos en que todo esto fuera cierto, vos te vas a morir y el pibe queda solo en este mundo de mezcalito y de los humos y de usar todo esto para el bien y de tener un aliado, le estabas dando muy pocas armas para que esto se perpetúe. Ujú. Uno supone que los que están ligados con toda esta cosa natural, lo que quieren es que cuando yo me muera, los que me siguen sepan todo lo que pasa acá para poder reproducirlo y para que esto no muera, porque si no muere conmigo. Así como Don Juan da a entender que él sabe mucho menos que su maestro y que su maestro sabía mucho menos que los indios más anteriores a ellos, que sí eran poderosos y están mucho más conectados con todas estas drogas. Entonces, si Indígenas. vos, indígenas, perdóname, sí, indígenas, si vos, por un lado, estás sufriendo esta decadencia, sos quien para por lo menos perpetuar lo poco que todavía tenés. Entonces, hacelo, abrí tu corazón y explicarle todo a este pibito que viene con una libreta. Poniéndonos en la teoría de que esto fuera cierto, ¿no? Ujú. Este, Porque bueno, algo sí, que quiero agregar, o sea, que todo este texto lo que te deja entender constantemente es Carlos Castañeda no estaba lo suficientemente preparado, pero termina siempre como el capo de la historia, ¿no? tal El cual. chapo Sí, el chabón que lo logra todo. termina siempre sorprendiendo a su maestro, que era el mismo que seguía sin enseñarlo. Bueno, eh, tanto en un postulado científico, creo que debería haber mucha más data de Don Juan, aún si esto es un postulado científico, ¿no? Más detalle, más solidez. No dijo nunca nada importante, hasta parecía contradecirse en algunos momentos, en alguna intervención y otra intervención parecía decirle lo contrario. Entonces, de nuevo, me pareció interesante algún pasaje en el que Don Juan comparaba esto que decía hoy, su juventud, la de los hombres que se convertían en animales para ayudar a su gente, a su comunidad, y cómo ahora solo lo hacen los indígenas para hacer demostraciones bobas que terminan asustando a su propio pueblo. Él dijo exactamente eso. Ujú. Y ese detalle me gustó mucho. Sea o no sea cierto, por supuesto, me llevó a imaginar la posibilidad de que en el mundo haya algo de mágica o haya habido algo de mágico. Este, y que ya no lo hay, y el uso de esa poca de magia, el uso que le dan ahora, contrastado con el que le dieron antes, y la tristeza que le daba a un viejo que vio lo anterior, ver lo actual. Y usé la palabra indio y me di cuenta que la había usado, que nunca la uso, Porque es porque libro. el propio Don Juan habla de indios. Sí, sí, tal cual. Entonces, también eso en su momento me llamó la atención, me olvidé de escribirlo, pero me llamó la atención que él hablara de indios, sabiendo todo lo que eso implica, toda la negación hacia su propia estirpe que eso implica. Bueno, todo esto que estaba diciendo recién de la magia existente, es un poco lo que yo le pedía a García Márquez en el último libro que leímos de él. Y acá, por lo menos, eh, miró de costado esa posibilidad de un mundo mágico. Entonces me hubiera gustado muchísimo ahondar en este sentimiento del Ujú. tipo. Que le pregunte más a él o a los otros.
a los otros de la tribu, que les pregunte más de cómo eran las cosas antes, de qué les contaron. Porque apenas empezó nos hablaron mucho de los hombres pájaro, ¿te acordás? Sí. Y después nunca más volvieron a eso. O sea, sí, una vez Castaneda supuestamente se convierte en uno, pero nunca más vuelven a explicarnos qué onda que hay hombres pájaro. Y me gustaba mucho, la primera página del libro tenía las expectativas muy arriba yo, después se cayó a pedazos, pero bueno, nada, sigo. Este, solo por esos momentitos, solo por ese relato, esa parte del relato, puedo decir que encontré algo de riqueza en el libro. Y bueno, me da tristeza porque es muy poco, ya te digo, fueron 2 líneas. Ujú. Pero bueno, ya te digo, me hicieron que, no sé, no te digo que valga la pena, pero sí que no me vaya desnudo de acá, que no me vaya con las manos totalmente vacías. Cambio. Y ya Perfecto. vamos con conclusión. Sí, yo quiero aclarar, por ejemplo, una sensación muy fuerte que tuve del libro, Sí. eh, que termina siendo, ¿no? Como hoy está tan en boga, o lo fue durante tanto tiempo, de todas maneras, también en el pasado, este comentario, esta idea del self-made man, el Sí, tipo que bien, todo lo bien. puede, el triunfador de la sociedad. Y este Mm. libro se siente como eso, como que está apuntando a eso mismo, ¿no? Porque te habla de un viaje místico en el que solamente puedes triunfar si tenés voluntad y perseverás ante todas estas cosas, conquistás tus miedos y boludeces. Que por un momento pueden ser, ¿no? Qué sé yo, algún consejo útil, ¿no? Decirle a alguien, bueno, mira, no dejes que te comen los miedos porque hay cosas que nada solamente lo vas a experimentar si te enfrentas a las situaciones, ¿no? Cosas por esa índole. Pero cuando lo único que hacen es, digamos, no repasar en una mística, en una susodicha mística que realmente no tiene nada para aportar para la vida de las personas, cuando no puede agregar sino decir, bueno, no, porque esto y el poder, y una vez que lo haces, lo vas a hacer cuando consigues algo, lo vas a conseguir por siempre. Está bien, sí, felicitaciones, pero este, qué sé yo, me estás planteando el mundo como si existiera de una sola manera, no hay ningún tipo de visiones, ¿no? Lo que te venden es la fórmula para que vos triunfes de una X manera. Y no existe ninguna otra variación en el mundo de eso. Y eso a mí es lo que me hace creer o caer en esto que te digo. Estamos viendo, ¿no? La farsa de un tipo que te está queriendo vender la fórmula mágica para que vos caigas y lo creas. Y el hecho de que haya triunfado tanto, ¿no? Y haya cultivado tanto, se haya cultivado tanto seguimiento alrededor de su personalidad o de su figura, me hace pensar que realmente fue esto lo que pasó. Este, no, la gente se empezó a seguir a un gurú y no a un científico que está, Ujú. no, exponiendo sus encuentros relevantes hacia una tribu indígena. Eh, y no puedo encontrar nada. O sea, entiendo por qué la gente cae en eso, pero yo no puedo encontrar nada que me dijese, che, qué loco, qué maravilloso este libro. Entonces no puedo entender cómo rompió tantas cabezas. Obviamente es otra época y es difícil, ¿no? Trasladarnos es nuestro punto de vista de esos momentos y caer en todo y entender, decir, oh, ¿por qué usan tanto la palabra indígena, indio para referirse, ¿no? A estas tribus nativas de América, estas tribus indígenas? Bueno, es difícil. Me parece que es un libro que envejeció muy mal. No, me parece que hay otras cosas que lo han explorado mucho mejor. Todo este tema eh, de la psicodelia y las drogas en general. Em, y que aún así, yo intentando descifrar dónde estaría esta gran magia que podría haber encontrado, me parece que en realidad nunca existió. ¿No? Fue como un Ujú. golpe de suerte. Porque no es un libro bien escrito. No es un libro disfrutable. Entonces, me parece que simplemente estuvo en el momento adecuado, con las palabras adecuadas y la pegó por eso. Entiendo, sí. Sí, sí. ¿Tu conclusión? Bien, primero me encantó lo que dijiste de que hay del self-made man. Nunca hubiese podido hacer ese análisis, pero sí, tal cual. Te venden como que el universo entero funciona como quiere el capitalismo que funcione. Ahora que vos lo decís es bastante brutal Ujú. que te bajen esa línea. Mi conclusión es que el punto de partida me encantaba. Quería saber qué onda con eso porque me da muchísima curiosidad. Sé de terapias que se hacen con ayahuasca Ujú. y que dan resultados milagrosos porque escuché, no escuché la campana de alguien que diga es toda una farsa, pero sí escuché gente que fue con muchísimos trastornos y realmente volvió eh, sanada, si es una palabra que le cabe, volvió sanada de ahí. De hecho, en España, a un músico que yo sigo bastante, la propia sociedad de músicos españoles, el SADAIC de allá, le pagó a un músico con muchísimos problemas de adicciones, que no eran adicciones a drogas, sino adicciones a pastillas
para la Fármacos. ansiedad. Ujú. Exacto, sí, mira vos. Bien, la Sadaic española le pagó a este chico el tratamiento con ayahuasca en una tribu, así que es de alguna manera, es una manera de reconocerle alguna especie de validación, ¿sí? O sea, Sí, bueno, no entiendo, importa, entiendo. no quiero ir por ahí. Pero lo que te digo es que me da muchísima curiosidad y bueno, este libro llegó a mis manos medio de casualidad y quería leerlo. Pero bueno, no encontré nada de lo que buscaba, por desgracia me aburrió muchísimo, como decías vos, era un trámite tener que leerlo para tener que charlarlo en una fecha límite, Ujú. y si no hubiese sido por eso lo hubiera dormido totalmente y hubiera agarrado algo un poquito más libre, más lindo, así que no me voy a llevar demasiado de este libro. Yo sí creí un poquito en la magia, ya te digo, yo tenía ganas de creer, venía buscando creer. Y te digo que acabo de reelogiar tu dibujo y me encantaba. Pensé que ibas a hacer algo mucho más cínico, pero bueno, no, mi conclusión es que es un libro que me gustaba que sea escrito, pero no de esta manera, de ninguna manera de esta manera. Tu puntaje, que vos sos el que arranca con esto. Eh, y la verdad que considero, o sea, intentando aún ser bueno con el libro, no puedo sino ponerle, mira, un 1.5 por ese pequeño momento que a mí me gustó del final. Pero el resto del libro me parece un bodrio, no se lo recomendaría a nadie, no lo releería, no obtuve nada de la experiencia, entonces, ¿qué puedo sino decir que es un libro de mierda? O sea, ¿cómo puedo yo opinar de otra manera que si no que es Ujú. una mala experiencia para mí leer este libro? No, haciendo, sopesando todo lo que tuve. Porque uno podría haber leído un libro escrito de una manera exquisita y que trate de un tema que no le interesa, ¿no? Por ejemplo. Y no, este no es el ejemplo. Acá no hubo nada. No hubo nada para arrastrar, para tomar, Como para celebrar, ¿no? Del arte de la escritura. Y ahí está mi puntaje. bien, Además, entiendo. poniendo en Mi contacto. puntaje es un Sí. 1. Ah. No, por favor, dale. No, que poniendo en contexto además lo que me enteré después, ¿no? De estos. eh, como varios puntos en los que ya he encontrado que estaba falseando el escritor, ¿no? Entonces, aún peor. Lo hundo más todavía, porque yo me estaba basando solamente en los elementos internos de la escritura. Si tenemos que analizar el fraude que cometió presentando esto como una investigación científica, bueno, nos hundimos por completo. Sí, bien, estoy bastante de acuerdo con vos. Yo le voy a poner un 1.6, solamente para que quede claro que me disgustó un poquitito menos que a vos, así que quería dejarlo claro ahí. Y mientras le das las últimas pinceladas quizás al dibujo, te cuento que se nos vienen muchas cosas. Por ejemplo, el próximo libro va a ser Una suerte pequeña de Claudia Piñeiro. El próximo disco, dentro de 2 semanas, va a ser Venus y Marte de The Wings, la banda de Paul McCartney. Y las próximas películas van a ser The House, Coda del 2022. ¿Y cuál fue la última que te dije? Los inocentes. ¿La abuela? No, Los Inocentes. Sí, The Innocents. Así que tenemos mucho para hablar de acá a unos días. Definitivamente. Y eso es todo por hoy. Bueno, eso es todo por hoy. Sé que me gustó mucho esta charla, a pesar del libro. ¿Viste? Lo logramos. Así que, Lo logramos. hasta la próxima. Hasta la próxima, mi gente bella. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.